Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero del Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 29 de octubre de 2021. Bueno, otra linda semana en Estados Unidos, estamos en plena temporada de balance, acabamos de terminar ya el mes de octubre, nos quedan los dos últimos meses del año que históricamente han sido meses bastante alcistas para las acciones en Estados Unidos. Y bueno, arrancamos estos últimos meses del año con el Standard & Poor's en récord histórico. O sea, como les decía la semana pasada, recuerden que hace menos de un mes había gente por todos lados diciendo que esto era solo el inicio de la baja, que las acciones continuarían cayendo. Obviamente quedaban muchas razones que ya las hemos discutido en informes anteriores. Y bueno, miren dónde estamos ahora. O sea, claramente eran todas razones que terminaron siendo falsos miedos, aunque, por supuesto, tengamos en cuenta que varios de los problemas a los cuales se les atribuía esta baja que vimos en septiembre todavía están vigentes, no son problemas que hayan desaparecido e incluso podrían volver recargados o con versiones actualizadas dentro de, no sé, de un mes o tal vez de unos meses. Obviamente estoy pensando principalmente en el tapering de la Fed, pero bueno, esa existencia de esos problemas, o sea, que esos problemas continúen vigentes o que continúen ahí amenazantes, no impide que las acciones continúen subiendo y que incluso continúen marcando récords históricos. Entonces, para explicar esto bien, me armé acá un pequeño resumen para que no se me escape nada. Y bueno, lo principal que quiero decir es, bueno, algo que ya dije varias veces, es que no hay razones para sorprenderse cuando las acciones caen por diversas razones y luego se recuperan aún con esas razones todavía sin resolver, ya que las acciones se mueven en base a probabilidades de escenarios futuros y nunca necesitan escenarios completamente despejados para moverse. O sea, como yo les decía la semana pasada, el que espera a que esté todo aclarado para comprar acciones, pasan dos cosas: o no compra nunca, porque nunca se aclara, o el día que decide comprar cuando ya el panorama está totalmente despejado, es casi, les diría, el techo del mercado. Es como querer comprar, no sé, en diciembre de 1999 con el techo de la burbuja de las .coms ahí ya a punto de explotar. O sea, eso termina pasando, o sea, cuando uno quiere esperar a escenarios completamente despejados para poder comprar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Que, como varias veces lo he dicho y que ahí está nuevamente expresado, las acciones se mueven descontando escenarios futuros, o sea, se mueven descontando principalmente los fundamentos de las empresas. Cuando hablamos de fundamentos hablamos de ingresos, de márgenes de rentabilidad operativa, hablamos de la situación financiera de la empresa, hablamos de las ventajas competitivas que tiene la empresa, si está construyendo nuevas ventajas competitivas, si las está perdiendo. Bueno, cómo está la industria de la empresa, si está creciendo, si se está empezando a saturar de competidores, o sea, qué capacidad tiene la empresa para ir creando valor para los accionistas. O sea, todo eso es lo que va siendo descontado en los precios de las acciones, principalmente porque todo eso en última instancia termina en las ganancias que se ven en los balances y que son las que terminan en última instancia demostrando si la empresa está creando valor para el accionista o no. Entonces, como las acciones se mueven en base a escenarios futuros, lo que decimos es que se mueven descontando los escenarios entre 3 y 24 meses, obviamente no menos de 3, porque a pesar de que haya gente que crea que se puede predecir el mercado a corto plazo, a menos que uno trabaje en Two Sigma o en Renaissance Technologies, que son como dos empresas de muy alta tecnología que operan a corto plazo en base a modelos de probabilidad, machine learning y modelos matemáticos muy complejos. Bueno, intentar predecir el mercado a corto plazo sin tener esas herramientas a disposición, bueno, es casi un esfuerzo inútil. Y obviamente intentar predecir lo que va a pasar ya más allá de 2 años también es extremadamente complicado, porque el escenario es demasiado largo como para poder hacer una previsión medianamente razonable. Entonces, en definitiva, lo que nos queda es un periodo razonable en el cual
los inversores pueden intentar hacer estimaciones confiables de qué es lo que sucederá con los fundamentos de las empresas, o sea, principalmente con las ganancias que generará la empresa para los accionistas durante los próximos años. Esta semana, por ejemplo, vamos a hablar un poco de Facebook, que bueno, ha cambiado de nombre y que también ha presentado su proyecto de realidad virtual. Y bueno, si una persona, por ejemplo, comprara Facebook hoy en base a lo que puede llegar a ser Facebook dentro de 10 años, por esto que ha presentado Mark Zuckerberg, bueno, estaría cometiendo un error, porque el escenario, por ejemplo, pensar a 5 años, pensar lo que puede llegar a ser Facebook a 10 años, es tan largo el periodo de tiempo que es imposible hacer una predicción sensata sobre lo que pueden llegar a pasar con los fundamentos de las empresas. Obviamente, pensemos, por ejemplo, no sé, en 2015, pensar en Facebook, supongamos que nos paramos en 2015 y queremos pensar Facebook en el 2021. Bueno, difícilmente se nos hubiera ocurrido todo lo que está haciendo la empresa en este momento. Bueno, imagínense, plantéense 5, 6, 7 años a futuro, qué es lo que podría estar pasando en una empresa como Facebook, una empresa tan disruptiva, y pensemos también en la mayoría de las empresas tecnológicas. Bueno, es muy difícil hacer una previsión sensata sobre lo que puede llegar a pasar. Entonces, lo que hacemos es reducir un poco el horizonte temporal, no quedarnos con el muy corto plazo, porque es más que nada ruido y azar lo que impera en el corto plazo, pero tampoco irnos demasiado a largo plazo, porque la cantidad de escenarios futuros posibles es demasiado amplia como para saber exactamente cuál va a ser el más probable. Pero en un periodo de 12 a 24 meses, que es lo normal de estimar a futuro en mercados alcistas, sí lo podemos hacer, y eso es exactamente lo que va haciendo el consenso del mercado día a día. Entonces, si las acciones están subiendo en un contexto en el que el tapering ni siquiera se inició, la inflación continúa siendo temporalmente alta en Estados Unidos, el problema de Evergrande en China aún no se solucionó, y los problemas que supuestamente provocaron la baja de septiembre, todos ellos todavía siguen vigentes. Bueno, si las acciones siguen subiendo a pesar de todo eso, no es debido a que el mercado ignore o subestime los efectos que esos problemas pueden ocasionar, sino a que el consenso de los inversores ya hizo el análisis de escenarios futuros y concluyó que el escenario más probable a producirse para los próximos 12 a 24 meses no tiene a Estados Unidos entrando en recesión como consecuencia de alguna de estas causas. Entonces, como bien aclaro ahí, el mercado no puede estar ignorando estos problemas debido a que es información pública que está disponible al alcance de todos, por lo tanto ya están los precios, y difícilmente esté subestimando estos problemas el mercado debido a que no estamos en un contexto de euforia generalizada. Si estamos parados en 1999 en el medio de la euforia de las .com, es entendible que el mercado ignore los fundamentos en deterioro de las empresas. Algún poquito de euforia hubo con las SPACs, por ejemplo, a principios de este año, donde las SPACs son empresas que son como cáscaras vacías, que tienen sponsors, encima tienen cláusulas bastante favorables para el sponsor y muy desfavorables para el accionista minoritario, y aún así había una gran cantidad de IPOs y se levantaba mucho capital. Ahí había algunos signos de euforia, pero afortunadamente esa pequeña burbuja que podríamos decir que se estaba gestando a principios de año con las SPACs y que si hubiera crecido podría haber llegado a tener el tamaño para poder finalizar este mercado alcista. Bueno, afortunadamente esa pequeña burbuja explotó antes de crecer demasiado y ahora ya todo lo que eran las IPO de las SPACs bajó bastante y ya casi que no se habla de eso. O sea que el mercado está como bastante optimista, tiene esos pequeños destellos de euforia bien localizados en algunas industrias, en algunos instrumentos, pero en general hoy nadie podría sensatamente decir que el mercado en Estados Unidos está en euforia. Todo lo contrario, está bastante mesurado en cuanto a lo optimista que puede ser a futuro. Se nota un optimismo, se nota bastante optimismo de cara a 2022, pero de ninguna manera podemos decir que el mercado está pagando cualquier cosa o que están comprando cualquier cosa sin mirar,
porque nada de eso, o sea, todo lo que ha sido la baja de septiembre nos ha demostrado que el mercado todavía está bastante sensible a las malas noticias, cosa que no sucede en contextos de euforia. Y bueno, en base a este análisis que van haciendo los inversores a medida que hay tomas de ganancias e incluso cuando hay correcciones de mercado, ahí vemos justamente el comportamiento diferente que tienen los inversores en base a el conocimiento que tengan las empresas, y la tolerancia al riesgo que tengan. O sea, como vemos en esta baja de un poco más del 5% que hubo en septiembre, lo que van haciendo obviamente los inversores es ir sopesando, es ir viendo las consecuencias que pueden tener todas las razones a las cuales se le atribuye esta baja. Y bueno, una vez que van los inversores en mayor o menor medida concluyendo de que esto no tiene la capacidad de llevar a Estados Unidos a una recesión, bueno, claramente los que son más tolerantes al riesgo y obviamente también aquellos que conocen en profundidad las empresas en las cuales invierten, van comprando antes de tiempo, o sea, para ir en contra de la corriente, como obviamente iban aquellos que compraban acá durante toda esta baja, para ir acá en contra de la corriente, bueno, obviamente primero hay que haber hecho el análisis correspondiente, hay que haber analizado, bueno, qué ha provocado el tapering anteriormente en Estados Unidos, qué potencial tenía el problema de Evergrande de convertirse en una crisis sistémica de China y después propagarse a todo el mundo, bueno, qué razones teníamos para considerar que la inflación en Estados Unidos era temporal y no permanente. Entonces, bueno, a medida que los inversores iban haciendo todo ese análisis, obviamente si concluían que, bueno, nada de eso tenía la capacidad para generar un deterioro tan grande en la economía de Estados Unidos y en los fundamentos de las empresas, y además conocían aquellas empresas en las cuales estaban invirtiendo, podían empezar a actuar contracorriente. Obviamente ya después, una vez que la baja termina y empieza a recuperarse, empiezan a entrar aquellos que tienen un riesgo más moderado y bueno, por último, por supuesto, siempre entran los más conservadores y obviamente generalmente entran tarde. Pero a ver, acá obviamente tengo que aclarar que con esto no quiero decir que haber comprado hoy viernes o comprar la semana que viene ya sea obviamente estar comprando mal, estar comprando tarde, sino que lo que quiero enfatizar es la importancia de conocer las empresas y de analizar puntualmente una por una todas las razones que se atribuyen a una baja de mercado en el momento en que estamos en una corrección de mercado o en una toma de ganancia, para de esa manera poder anticiparnos e ir en contra del consenso del mercado y en realidad diríamos del sentimiento de los inversores. Pero a ver, la historia del mercado financiero de Estados Unidos ha demostrado, ya lo he mostrado incluso en informes anteriores, que aquellos inversores que compran buenas empresas, y con esto estoy diciendo ni siquiera hacer un análisis súper sofisticado, sino comprar el Standard & Poor's, por ejemplo, o sea, comprar un portafolio diversificado con un poco de dinero que te va sobrando, que vas teniendo de ahorro todos los meses, termina siendo una buena estrategia. O sea, hemos visto en informes anteriores las diferentes estrategias de comprar en el momento en que uno tiene el dinero, comprar un poco todos los meses, o incluso habíamos visto escenarios hipotéticos de quien compra en el mejor momento y quien compra en el peor momento. Y lo que habíamos visto es que todos esos inversores, incluso el que compraba cada año en el peor momento, terminaban siendo exitosos porque había una sola cosa que hacían muy bien. Compraban un portafolio diversificado de buenas empresas, como en este caso era el Standard & Poor's, y número 2, no vendían, o sea, no intentaban andar adivinando qué es lo que va a hacer el mercado, sino que compraban y mantenían el dinero para que ese dinero vaya capitalizándose y de esa manera poder generar rendimientos compuestos. O sea, ¿qué es lo que nos muestra la historia del mercado financiero de Estados Unidos a lo largo de más de 100 años de historia? O sea, lo que nos muestra es que aquellos inversores que compran buenas empresas y son pacientes y disciplinados, incluso cuando su timing sea muy malo, a la larga terminan siendo exitosos. O sea, eso todos los informes, todos los
los análisis que se han hecho históricamente ven eso, ven que en una economía tan dinámica como la de Estados Unidos, cuando alguien compra buenas empresas con buenas ventajas competitivas y a pesar de lo malo que pueda estar pasando a corto plazo, decide mantenerlas, cuando mira en el largo plazo, cuando mira en periodo de años, en todos los casos terminan ganando, incluso cuando han comprado en un momento donde el precio de la empresa estaba demasiado alto, la evaluación de la empresa está demasiado alta. Entonces, el mensaje siempre es ese, siempre es hacer bien nuestro trabajo de armar el portafolio, de ver cuáles son los sectores que nos conviene tener en este momento, analizar empresas o de última comprar un ETF, aquellos que tengan cuenta en Estados Unidos, y sobre todo ser disciplinados, no dejarnos llevar por los movimientos que tenga el sentimiento inversor del mercado. O sea, tiene sentido comprar las empresas que nos gustan y que tenemos analizada en el momento en que tengamos dinero, o directamente comprar si todos los meses nos sobra un poco de dinero, aprovechar y comprar. O sea, no andar especulando, no andar perdiendo el tiempo tratando de adivinar qué es lo que va a hacer el mercado, sino principalmente ocupar ese tiempo en asegurarnos que compramos buenas empresas, porque si compramos buenas empresas a la larga nos termina yendo bien. O sea, no hay otra, o sea, razonablemente nos tiene que ir bien porque hemos comprado buenas empresas que tienen ventajas competitivas y por lo tanto las ganancias por acción, el beneficio para el accionista irá creciendo año con año. Bueno, y dado que estamos en plena temporada de balance y que esta semana ha sido muy interesante para las empresas tecnológicas, lo que voy a hacer es, voy a analizar brevemente los resultados de las tecnológicas más importantes que son las que solemos mencionar, pero además también para hacer una reevaluación de la estrategia que sería la más conveniente para estar llevando adelante en este momento, que como ya lo he dicho en informes anteriores, consiste en tener principalmente empresas denominadas de crecimiento de calidad. O sea, si no vieron el video donde describo en detalle cuáles son las características de este tipo de empresas, está en el canal de YouTube. Más o menos tienen que ir 3 meses para atrás, es un video largo que dura como 1 hora y media, y ahí explico punto por punto cuáles son las 10 reglas que tienen estas empresas y que nosotros tenemos que tener en cuenta para seleccionar las mejores empresas para estar invertido en este momento. Pero hoy vamos a repasar un poquito, así que más que nada quiero, hacer un resumen de la estrategia y ver exactamente en dónde estamos parados, obviamente arrancando desde lo más básico, de todo, que es justamente empresas de valor, o sea, sectores de valor en este caso, cuáles son los sectores que se caracterizan por tener empresas de valor. Obviamente los sectores en general son mixtos, no quiere decir que, por ejemplo, todas las empresas del sector financiero sean empresas de valor, pero la gran mayoría lo va a hacer. De la misma manera tenemos sectores en crecimiento, los sectores growth, donde obviamente no todas las empresas de consumo discrecional van a ser growth, pero la idea es que, si yo selecciono una empresa que pertenece al sector de consumo discrecional, lo más probable es que sea una empresa growth. Y después tenemos sectores mixtos, como es el sector de la salud, que tiene un poco y un poco. Dentro del sector de la salud, por ejemplo, tenemos la industria de las farmacéuticas, que podría ser considerado, por lo menos por mí, como un sector bastante value, es un mercado bastante maduro, bastante competitivo, donde claro, si uno ve cómo crecen las ganancias de empresas como Johnson & Johnson, como Pfizer, ve que tienen más características de ser empresas value, pero también hay industrias como la industria biotecnológica o como la industria, más que nada la industria de equipamiento médico, de tecnología médica, donde hay empresas muy buenas como Abbott Laboratories, por ejemplo, que es una empresa que tiene sede acá en Argentina. Esas industrias son claramente industrias growth, son industrias que están en crecimiento. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el sector de real estate. O sea, si uno desglosa el sector de real estate en sus diferentes industrias, lo que ve principalmente que el sector de real estate está compuesto por lo que se llaman los REITs, que son los fideicomisos de inversión inmobiliaria. Ahí, obviamente, cuando uno se pone a buscar, y la verdad que los REITs, si alguien tiene cuenta en Estados Unidos, son una excelente inversión para diversificar el portafolio. La verdad que cuando uno
arma un portafolio de inversión, no estaría mal tener un 5%, aunque sea en rates, porque han sido una inversión muy consistente a lo largo de los años. Pero claro, cuando uno se mete directamente en la industria de los rates, se va a dar cuenta que hay, por ejemplo, fideicomisos de inversión inmobiliaria en industrias, hay también en residencia, por supuesto, en inmuebles comerciales, pero también los hay tecnológicos que invierten en data centers, por ejemplo, o sea, en todo lo que sería inversión inmobiliaria, pero ligada a tecnología. Esa industria puntual, en este momento hay que decir que es una industria growth, o sea, una industria en crecimiento, a pesar de estar en un sector que nadie va a negar que es un sector value, es un sector de valor, como es el sector de real estate. Entonces, acá quise resumir también brevemente para que, bueno, los que no han estudiado nada de este tipo de conceptos, o sea, que entiendan qué es lo que se considera una empresa value, qué es lo que se considera una empresa growth. O sea, las empresas value se caracterizan por estar en industrias muy saturadas, que crecen poco o básicamente sus ingresos se mantienen estables. O sea, la industria ya de por sí, si uno piensa, por ejemplo, consumo básico, por ejemplo, me voy a la industria de consumo básico, me voy me voy al sector de consumo básico, me voy a la industria de bebidas. Ahí puedo tener, por ejemplo, Coca-Cola, puedo tener Pepsi, que, bueno, es obvio que la industria de bebidas está absolutamente saturada y que ya no tiene margen de crecimiento a nivel mundial. A lo sumo crecerá lo que crece la población, pero la verdad que geográficamente ya casi que no tiene lugar donde expandirse. Tal vez Corea del Norte, no se le puede llegar a quedar como país al cual expandirse la industria de Coca-Cola y Pepsi, por ejemplo, pero la verdad que no hay un gran mercado en Corea del Norte como para que vayan a aumentar demasiado sus ingresos. Entonces, este tipo de industrias, o sea, si yo compro y miro los ingresos de Coca-Cola, por ejemplo, lo que voy a ver es eso, es un bajo crecimiento anual de los ingresos. Obviamente las empresas value son grandes distribuidoras de dividendos, porque volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, son empresas cuya industria no está creciendo, por lo tanto ellas mismas tampoco están creciendo mucho, así que no tienen grandes posibilidades, grandes proyectos para reinvertir esas utilidades y poder crecer más. Entonces prefieren pagar dividendos a los accionistas, o sea, devolver ese dinero a los accionistas. Y bueno, obviamente los márgenes de rentabilidad, o sea, imagínense una industria, así como la industria de las bebidas, por ejemplo, o sea, si yo soy un nuevo actor de esta industria de las bebidas y quiero crecer, ¿cómo hago para crecer? Bueno, la única posibilidad que tengo es quitarle cuota de mercado a los otros competidores. Entonces ahí entramos en lo que podría desencadenar como una guerra de precios, por ejemplo, y eso podría terminar perjudicando a los accionistas de todas las empresas, porque todas las empresas empezarán a bajar sus precios y por lo tanto van a bajar sus márgenes de rentabilidad, y eso se va a traducir en una menor creación de valor para los accionistas, en una menor ganancia para el accionista. Entonces, las empresas value se caracterizan también por tener márgenes de rentabilidad operativa más bien bajos. Luego, obviamente, ventajas competitivas, tienen ventajas competitivas débiles o poco duraderas frente a la competencia. Pensemos, por ejemplo, en la industria financiera, pensemos en los bancos, por ejemplo. Los bancos hoy son básicamente commodities, o sea, básicamente todos los bancos ofrecen más o menos lo mismo pasa con los agentes de bolsa, por ejemplo. O sea, digamos, cuando miro el sector financiero y lo desgloso en sus industrias, la industria de las aseguradoras, por ejemplo, que es otra industria importante del sector financiero, o sea, lo que veo es mucha comoditización. O sea, estoy en un sector que tiene tanta competencia, o sea, es tan maduro el sector, existe desde hace tanto tiempo y tiene tantos actores tratando de luchar por un poco de cuota de mercado, que las industrias se han comoditizado, y tengo empresas que no ofrecen servicios que sean muy diferentes a los de la competencia. Entonces terminan siendo empresas, obviamente, que terminan aceptando precios de mercado y no pueden tener poder de fijación de precios. O sea, bueno, esto es básicamente lo que pasa en el sector financiero, pero si me voy al sector de la energía, al sector de utilities, pasan cosas bastante similares. O sea, tienen ventajas competitivas que son débiles o poco duraderas frente a la competencia. Para profundizar en qué son las ventajas competitivas, qué tipo de ventajas competitivas hay, recuerden que están
los 2 libros de Pat Dorsey, que los he publicado también en estos informes, o sea que los pueden descargar, así pueden profundizar bien. Y también está el libro de Invirtiendo en Calidad, que también lo he compartido en estos informes, donde ahí pueden profundizar bien en qué es lo que se considera una ventaja competitiva, qué es lo que no se considera una ventaja competitiva, qué tipos de ventajas competitivas hay, bueno, cómo detectar si una ventaja competitiva es duradera en el tiempo o no. Bueno, penúltimo ítem es la alta intensidad de capital con ganancias bastante volátiles. O sea, en general las empresas de este sector, no, el financiero no cuenta, pero obviamente real estate, industrial, materiales, consumo básico también, energía, utilities, o sea, estamos hablando de sectores muy intensivos en capital. O sea, son sectores que tienen bastantes costos fijos, o sea, costos fijos muy altos. Tienen lo que se llama un apalancamiento operativo muy alto. ¿Qué provoca esto? Provoca que las ganancias sean extremadamente volátiles en el tiempo. O sea, cuando a la empresa le va bien, las ganancias crecen bastante, pero cuando a la empresa le empieza a ir mal, la caída en las ganancias es muy grande porque tienen costos fijos muy elevados. A esto podemos verlo un poquito mejor con un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver Ternium, que bueno, como dice acá, es una empresa del sector de materiales, de la industria de metales y minería. Fíjense, vamos a ver, prestemos atención a dos cosas, a los ingresos, acá están los revenues, y a la ganancia operativa. Y vamos a ver justamente esta empresa que es intensiva en capital, es de un sector value. Fíjense cómo a finales de 2019, ya durante 2019 venía teniendo ganancias dentro de todo regulares. Después el cuarto trimestre vino medio flojo, después recuperó y acá viene el COVID. Fíjense el efecto que tiene el COVID en los ingresos, pero más aún en las ganancias. Cuando yo miro una empresa de un sector value, una empresa que tenga mucha intensidad de capital, lo que me va a pasar es que tanto para bien como para mal, o sea, cuando los ingresos suban y cuando los ingresos bajen, lo que pasa generalmente en este tipo de empresas es que las ganancias se mueven en la misma dirección, pero de manera más volátil. O sea, cuando los ingresos suben, las ganancias pueden llegar a subir más que proporcionalmente, pero cuando los ingresos caen, las ganancias van a caer bastante más proporcionalmente, porque esta empresa tiene bastantes costos fijos, lo que se llama mucho apalancamiento operativo. Entonces vean acá cómo el ingreso cae de un trimestre al otro. Acá estamos viendo variaciones trimestrales, no estamos viendo acumulados anuales, para ver bien el efecto que tuvo el COVID en los ingresos y en las ganancias de las empresas. Vemos acá que de 2.200 millones de dólares pasó a 1.700 millones, o sea que, digamos, cayeron los ingresos, pero dentro de todo no tanto, pero las ganancias, la ganancia operativa se desploma un 50%, podríamos decir. O sea, ven cómo el ingreso cae y la ganancia cae más que proporcionalmente. Después, obviamente, cuando se recupera, la ganancia, como vemos acá, se recupera más que proporcionalmente. Esto es típico de una empresa value muy intensiva en capital. Por eso es que estas empresas, cuando se suelen comparar ratios, price earnings, o sea, cuando se suelen hacer esas valuaciones medio atajos que se hacen de buscar price earning, por ejemplo, para ver qué acción está barata y qué acción está cara, este tipo de empresas, las acciones value, cotizan a múltiplos de price earning, por ejemplo, mucho más bajos que empresas como, no sé, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft. ¿Por qué? Por esta razón, porque las ganancias de las empresas, que en definitiva es lo que recompensa al accionista, son mucho más volátiles. O sea, es mucho más incierto lo que puede llegar a pasar con las ganancias de esta empresa que con las ganancias de Microsoft, por ejemplo. Entonces se pagan valuaciones más bajas. Por eso es que se le llaman empresas value, porque lo que se busca en este tipo de empresas no es tanto un crecimiento enorme en las ganancias, en su expansión territorial, en su cantidad de clientes, sino lo que se busca es tratar de comprarla cuando está pasando, por ejemplo, por un mal momento. Por ejemplo, acá cuando fue lo del COVID, que estaba pasando por un mal momento, sus ganancias estaban muy deprimidas, pero su futuro era prometedor en que se iba a recuperar. Entonces comprarla a esa evaluación mucho más baja y esperar a que la cotización converja a un valor
justo, como se llama, un fair value. Distinto es el caso de, por ejemplo, Facebook, que es una empresa claramente poco intensiva en capital, una empresa del sector de telecomunicaciones, a pesar de que muchos la consideran tecnológica, para el estándar internacional es una empresa del sector de comunicaciones, que bueno, sigue siendo un sector en crecimiento, pero bueno, a veces se puede llamar un poco a confusión, porque Google también está en el mismo sector y todos la conocemos como empresas tecnológicas, pero bueno, acá lo que nos importa es mirar esto, miren los ingresos de Facebook trimestre a trimestre, miren los márgenes de rentabilidad, qué diferente, o sea, qué altos que son los márgenes de rentabilidad operativa en relación a los que tenía, por ejemplo, Ternium, y fíjense lo que es el efecto del COVID, ¿no? O sea, cómo la empresa, vemos acá como ya el primer trimestre de 2020 ya le afecta a los ingresos de Facebook y a sus ganancias, pero vean cómo cae menos que proporcionalmente, vean cómo de 8.800 millones de dólares de ingreso operativo baja a 5.900 casi, después repite al siguiente trimestre y después ya se recupera y se recupera completamente. O sea, vean la poca volatilidad, o sea, la menor volatilidad que tienen las ganancias de este tipo de empresas en relación a los ingresos que van teniendo. Entonces, eso es en gran parte una importante diferencia que hay entre empresas en crecimiento y empresas de valor. Por último, está la menor calidad crediticia que suelen tener las empresas de valor, y esa es la razón por la cual son empresas que recurren a la deuda para no solo para su expansión, sino también para su operatoria diaria, y por lo tanto también dependen mucho del financiamiento bancario, y por lo tanto la curva de tasas es un factor que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de meter en nuestro portafolio este tipo de empresas. Porque la pendiente de la curva, la forma de la curva, el spread de tasas entre la tasa de corto y de largo plazo, afecta directamente a los fundamentos de este tipo de empresas, porque son empresas que dependen más del financiamiento bancario en su día a día y no tanto como vemos acá las empresas en crecimiento, que se financian más que nada con fondos propios, o sea, con ganancias retenidas, o si no directamente se financian en el mercado de capitales, pueden emitir nuevas acciones y son empresas que, bueno, que están en un periodo muy optimista y el mercado está dispuesto a comprarle nuevas acciones, o directamente pueden emitir obligaciones negociables. Entonces, veamos el contraste que hay entre las empresas value y las empresas growth, que están principalmente representadas por el sector de tecnología de la información, servicio de telecomunicación y consumo discrecional. O sea, son obviamente empresas que están en industrias que están en crecimiento estructural, o sea, el tamaño de la industria, el volumen de ventas, de ingresos que se mueve en esa industria, va creciendo año a año por encima de lo que crece el PBI, pongámosle, de Estados Unidos o del mundo en su conjunto, si queremos. Estas empresas tienen ingresos que están creciendo generalmente arriba de los 2 dígitos, tienen altos márgenes de rentabilidad operativa, como vemos acá Facebook, que tiene márgenes de rentabilidad operativa en el orden del 30%, que es muchísimo. Tienen fuertes y duraderas ventajas competitivas. Esto a su vez les da poder de fijación de precios. O sea, uno se pregunta cómo puede hacer Apple para venderle un teléfono a $1.000 a la gente y la gente lo quiera comprar. Bueno, poder de fijación de precios, poder de marca, esa es una importante ventaja competitiva que tienen las empresas. Después, obviamente, baja intensidad de capital, como vimos recién. Las ganancias crecen de manera estable a lo largo del tiempo, y bueno, tienen poca o nula deuda y se financian principalmente con fondos propios. Entonces, una vez que tenemos en cuenta bien las características de estos dos tipos de empresa, vemos, o sea, lo que tenemos que hacer es ver en dónde estamos parados. O sea, yo acá hice un pequeño resumen del ciclo económico, más o menos traté de ir poniendo en paralelo las cosas que suelen suceder con el sentimiento inversor. Entonces vemos, como decía John Templeton, los mercados alcistas nacen en el pesimismo, crecen en el escepticismo, maduran en el optimismo y mueren en la euforia. Y después, bueno, podemos también ver los mercados bajistas, que podríamos decir que nacen en la negación, o sea, nos negamos a creer que estamos en un mercado bajista. Crecen en la decepción, cuando ya nos decepcionamos y ya sabemos que estamos en un mercado bajista.
maduran en el pesimismo, cuando ya creemos que todo va a ir peor, y bueno, mueren en el pánico cuando, bueno, pasa lo de Lehman Brothers, por ejemplo, que fue el último coletazo del mercado bajista de 2007, 2008 y que terminó en marzo de 2009. Obviamente cuando termina ya la curva de tasas vuelve a estar en pendiente positiva y arranca nuevamente un mercado alcista en el medio del pánico. O sea, los mercados alcistas siempre arrancan ahí, en el medio del pánico, cuando el sentimiento inversor es totalmente negativo. En paralelo yo fui poniendo cómo se va moviendo la curva de tasas. En general la Fed empieza a subir las tasas cuando todavía hay bastante escepticismo. Pensemos que en la década anterior la Fed empezó a subir las tasas en diciembre de 2015, o sea, tardó mucho también en hacerlo porque querían ser muy cautelosos. Después la curva se pone con pendiente plana, al final la curva se invierte más o menos cuando estamos en optimismo, cuando estamos en euforia, y bueno, ahí termina ya el mercado alcista en el medio de la euforia, cuando ya los precios se alejan demasiado de los fundamentos. Más o menos ese es el resumen que he intentado hacer. Obviamente esto nunca es exactamente así, por eso tenemos que adaptarnos bien. En mi opinión, obviamente estamos en un momento bastante atípico como consecuencia del COVID. O sea, la curva de tasas en este momento está bastante plana, o sea, no tiene una pendiente muy positiva. Más o menos hay un 1% de diferencia entre la tasa de 2 años y la de 10, por ejemplo, que no es una gran diferencia, o sea, un spread del 1%. Pero también tenemos que las tasas de corto plazo están en cero, con lo cual es raro que haya una curva que esté bastante plana con tasas en cero. El sentimiento inversor está bastante optimista, diría yo. O sea, es interesante lo que ha pasado este año porque el sentimiento inversor de fondo, digamos, de largo plazo, cuando uno lo mira, está bastante optimista, pero ha tenido destellos de euforia a principio del año con las SPACs, como ya les comenté, con los NFTs, también esta nueva innovación que traen las criptomonedas, que los non-fungible tokens, que también se han utilizado para obras de artes, han pagado cualquier cosa por eso. Así que han habido algunos destellos de euforia. Las criptos también tuvieron su momento de euforia este año, ahora están bastante más calmadas, por lo menos en su volatilidad diaria. Pero de la misma manera vemos que en septiembre el sentimiento inversor como que volvió un poquito para atrás a la parte de escepticismo. Entonces podríamos decir bien que estamos bien en el optimismo, porque cada tanto hay algunos destellos de euforia en algún que otra industria localizada, pero cuando viene la baja como la que vino en septiembre, otra vez retornamos a escepticismo. O sea que podríamos decir que estamos ahí en ese momento con una curva que no está plana, pero está bastante plana. Entonces acá abajo yo lo que hice también fue más o menos poner cuál es mi idea de cómo debe ser la composición del portafolio. Obviamente, si estamos en el inicio de un mercado alcista, lo que más tenemos que tener en nuestro portafolio son empresas value, porque justamente como luego de un mercado bajista la curva de tasas todavía está invertida, tiene que volver a la pendiente normal, la economía está en recesión económica, o sea, los bancos no están muy dispuestos a prestar. Las empresas que suelen ser más golpeadas a lo largo de un mercado bajista son las de este sector, las de los sectores value, porque justamente no tienen ventajas competitivas muy fuertes que le permitan mantener sus clientes. Obviamente tampoco les permiten poder fijar precios a los clientes. Ya de por sí sus industrias eran industrias que no crecían demasiado, por lo tanto en una recesión encima se contraen. Entonces suelen ser las empresas que más caen a lo largo de los mercados bajistas. Entonces son las empresas que más nos conviene tener cuando el ciclo se revierte y arrancamos nuevamente un ciclo alcista. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que arrancan desde más abajo. Arrancan desde evaluaciones mucho más deprimidas que las de sectores como estos, por ejemplo. Salvo, por supuesto, que tengas una burbuja de las .com que justo se localiza en el sector de tecnologías de la información. Entonces, obviamente, por más que arranque el mercado alcista en 2002, nadie quería tocar una acción tecnológica por más barata que le dijeran, porque el mal pasado que tenían las empresas tecnológicas había sido muy reciente y bueno, había un sentimiento muy negativo con respecto a estas empresas. Pero bueno, por lo general, esto es lo que tenemos en el inicio
de los mercados alcistas. Entonces, a medida que va evolucionando el sentimiento inversor, va evolucionando el mercado alcista, la Fed empieza a subir las tasas, por ejemplo, vamos migrando ya más a una composición del portafolio de mitad y mitad, porque obviamente estas valuaciones más deprimidas que tenían las empresas value al principio del ciclo alcista y ya llegando a la parte de escepticismo ya se van corrigiendo y las empresas value van recuperando bastante de la evaluación que tenían al inicio, entonces se van recuperando bastante, entonces ya ahí nos conviene ir migrando un poco más a empresas growth, y una vez que llegamos al optimismo y a la euforia, lo que más nos conviene tener en nuestro portafolio son empresas growth, son empresas en crecimiento, y un 30% o menos en empresas value, como para diversificar un poco. Por ejemplo, como les decía, tener un rate en el portafolio, aquellos que puedan invertir en Estados Unidos, algún ETF o algún rate que invierta en propiedades inmobiliarias relacionadas con el sector tecnológico vendría bastante bien. O incluso, si no quieren un sector value, el sector de la salud también es un excelente sector para poder diversificar, porque las empresas como Abbott Laboratories, por ejemplo, las empresas de tecnología médica andan muy bien, y obviamente como son empresas que también tienen características de sectores de valor, porque son empresas que satisfacen una necesidad muy importante de los seres humanos como es la salud, sus ganancias operativas, así como pasa con las empresas en crecimiento, también gozan de bastante baja volatilidad. Entonces, en mi opinión, estamos acá, estamos en este momento, todavía no hay euforia en absoluto. Entonces, la composición que yo más tendría en el portafolio sería esta, un 70% de growth y un 30% de value, sabiendo que todavía nos queda bastante para llegar a la euforia. Y cuando uno quiere ya profundizar un poco más sobre qué tipo de empresas me conviene tener, pues ahí está justamente el libro de las empresas de crecimiento de calidad, que es este. Yo hace 3 meses atrás le mostraba la versión en inglés, les comentaba también que había salido la versión en castellano, que no la había conseguido todavía porque era muy reciente, pero bueno, ahora acá la conseguí, la versión en castellano. Entonces lo que tienen que hacer, tengan en cuenta que no es un libro muy largo, son 191 páginas de PDF, la verdad que es un libro que, a ver, por la cantidad de páginas que tiene, digamos, podríamos decir que es muy eficiente, porque da muchísima información muy valiosa en muy pocas páginas. Sobre todo esta, las 10 reglas de oro. ¿Cuáles son las 10 reglas que debe cumplir una empresa para ser considerada de crecimiento de calidad? Y acá exactamente es donde nos dan estas 10 características, donde definimos el universo, y acá están las 10 características que tienen este tipo de empresas. Modelo de negocio escalable, lo cual quiere decir bueno, que es un modelo de negocios que puede crecer y diversificar sus fuentes de ingresos. Industrias en crecimiento estructural, bueno, lo que decíamos justamente, la diferencia entre la industria de las bebidas, como puede ser donde está Coca-Cola, con el crecimiento de la industria de la publicidad online, donde están Facebook y Google, por ejemplo. O sea, son industrias en crecimiento estructural. Compañías líderes se buscan acá también, como Facebook y Google, por ejemplo. Ventaja competitiva sostenible. Para profundizar esto, ya saben, vayan a los libros de Patrick Dorsey, que también he recomendado en informes anteriores. Fuerte crecimiento orgánico de ventas, o sea, ¿qué quiere decir esto? No comprar empresas que crecen en base a fusiones y adquisiciones, porque son muy puntuales los gerentes de empresas que son capaces de hacerlo muy bien. Baja concentración de clientes, por supuesto, o sea, presencia geográfica diversificada para no depender de un número muy reducido de clientes. Baja intensidad de capital, alta rentabilidad sobre el capital invertido, bueno, más o menos lo veíamos recién. Sólido balance, acá también habla mucho de la posición financiera, de tener poca deuda, por ejemplo. Cuentas transparentes, bueno, eso es algo que, bueno, es obvio, pero está bueno leer la profundización. Y, bueno, un punto que para mí, a pesar de estar puesto de décimo, tal vez sea el más importante de todo, que es excelente gestión y gobierno corporativo. O sea, si yo miro Tesla y lo que ha sucedido con Tesla, claramente el destino de Tesla está atado a Elon Musk. Tesla no sería lo mismo si Elon Musk no estuviera al frente, y la evaluación de $1 billón que tiene hoy Tesla no existiría si no fuera porque está Elon Musk a cargo. Entonces, estas son las empresas que más nos conviene tener en este momento, y que justamente son varias de ellas las que han publicado balances durante esta semana. O sea, si yo miro, por ejemplo, los balances, veo
Google, Microsoft, excelente, o sea, Google es la mejor tecnológica del año, va subiendo un 60%, Microsoft va subiendo un 40%, que no está nada mal. Adobe, por ejemplo, también es una empresa que tiene CDR, está subiendo 28% en el año, tiene un modelo de negocio bastante similar al de Microsoft. Y digo, bueno, si Microsoft subió un 40, Adobe subió un 28, bueno, tal vez ahí hay algún tipo de oportunidad. El Standard & Poor's subió 22, así que claramente le está ganando el Standard & Poor's. Globant también, o sea, viene muy bien en el año. Ni que hablar Nvidia y ni que hablar Tesla, obviamente. Cuando uno busca estas 10 características y mira, bueno, mira ya las mismas empresas que estoy mencionando, ¿no? Tesla, Microsoft, Google, ve que cumplen perfectamente con todas estas características. Aún así, esta semana también nos trajo malas noticias. Por ejemplo, en el caso de Amazon y en el caso de Apple, las dos reportaron problemas diferentes, pero a la vez bastante similares. O sea, Apple no pudo vender todo lo que podía, a pesar de que sus ganancias crecieron bastante y crecieron a 2 dígitos. El problema que tuvo Apple fue el de los chips. Hay escasez de chips en el mundo y no han podido abastecer la demanda de teléfonos, de notebooks, de tablets. Amazon ha tenido también problemas similares con los problemas que hay de cadena de suministros también, y dijeron que posiblemente durante los próximos 3 meses también lo tengan, con lo cual Amazon sigue siendo para mí una gran oportunidad de compra. Mercado Libre también es una gran empresa, pero bueno, es una empresa de mercado emergente. Viene mal en el año, ha andado muy bien y de repente se desplomó, pero no deja de ser una mala empresa. Spotify también sería una empresa interesante para ver, pero obviamente el riesgo de Spotify es bastante alto porque sus ventajas competitivas no son tan altas como las que pueden tener otras empresas como Mercado Libre, como Microsoft, a pesar de que están en industrias diferentes, pero Spotify está en la misma industria, en el mismo sector que Google y que Facebook, porque viven de la publicidad online. Y sin embargo no puedo comparar las enormes ventajas competitivas que tiene Google con las que tiene Spotify. Spotify puede ser muy interesante para tenerla ahí con una pequeña participación en nuestro portafolio, con el objetivo de aprovechar porque es una empresa que tiene bastante para crecer. Y bueno, el dato curioso, lo que pasó en la semana fue lo de Facebook. O sea, Facebook sigue pareciendo, a mí me sigue pareciendo una empresa que está muy muy barata. Sus ingresos crecen al 35% anual. O sea, con Facebook pasa al revés que pasa con Tesla. O sea, cuando uno mira Tesla, el mercado cuando escucha la historia de Tesla, escucha hablar del futuro de Tesla, el mercado dice, quiero creer y después ver. Con Facebook pasa al revés. El mercado a Facebook le dice, quiero ver para creer. O sea, Facebook se ha ganado una mala reputación en el mercado por los problemas que ha tenido. Cuando uno mira los fundamentos, estamos hablando de una empresa cuyos ingresos crecen al 35% con márgenes de rentabilidad del 30%. Que alguien me dé ejemplos de empresas que valen 900.000 millones de dólares y cuyos ingresos crecen al 35% con margen de rentabilidad del 30%. O sea, nadie puede negar que hoy por hoy sigue siendo una excelente empresa. Pero el mercado le dice a Facebook, quiero ver para creer, o sea, quiero que me demuestres más todavía porque sigo sin estar convencido. Con Tesla pasa al revés. El mercado dice, quiero creerte a vos, Elon Musk, quiero creer los proyectos que ustedes tienen y compro ahora y espero ver en el futuro. Entonces, es totalmente opuesto a lo que está pasando con ambas empresas. Obviamente, cuando uno mira Tesla, ve que vale 1 billón, o sea, vale más que todas las otras automotrices más grandes del mundo sumadas. Claro, pero si uno ve las ventajas competitivas de Tesla, no solo ve que son enormes, sino que cada vez se aleja más de la competencia. El sistema de conducción autónoma de Tesla está muy, muy avanzado con respecto a la competencia, y calculen que cada auto Tesla que hoy en el mundo está circulando envía información a la nube de Tesla y retroalimenta el algoritmo de inteligencia artificial que va mejorando más y más el sistema de conducción autónoma. Entonces, Tesla no solo ha levantado una ventaja competitiva enorme con respecto a sus autos, sino que con su sistema de conducción autónoma le está dando a sus autos una característica que los va a diferenciar por años del resto. Entonces, entiendo la historia que cuenta Tesla y entiendo por qué la gente está dispuesta, o el mercado podríamos decir, está dispuesto a pagar tanto por la empresa. Porque la historia que cuenta, mirando más a futuro,
puede llegar a ser extremadamente interesante en cuanto a la diversificación de fuentes de ingresos que puede tener Tesla ya saliendo de lo que sería la simple venta de autos eléctricos. Entonces, es interesante lo que pasa con Facebook, porque Facebook esta semana no solo sacó un balance que fue interesante y muy bueno, a pesar de que fue mal recibido por el mercado, sino lo que hizo Zuckerberg después de presentar el metaverso, porque ahí lo que hace es abrir una nueva, o sea, no solo abre una nueva potencial fuente de ingresos muy grande para la empresa, sino que hace lo que se llama una estrategia de océano azul. O sea, si no lo conocen, hay un libro que está en castellano, que es La estrategia del océano azul, que dice cómo desarrollar un nuevo mercado donde la competencia no tiene ninguna importancia. Lo que hace este libro es explicar, o sea, ¿qué es lo que nos dice el libro? Por ejemplo, volvamos al sector de consumo básico, industria de las bebidas, con Coca-Cola, con Pepsi. Lo que dice este libro es que si yo voy a ese mercado a competir, voy a ir a un océano rojo lleno de tiburones, donde están comiéndose todos los unos a los otros. Entonces me va a ser muy difícil competir, me va a ser muy difícil diferenciarme. Entonces, lo que cuenta este libro, con muchos ejemplos, es cómo han habido empresas que han creado una estrategia de océano azul, o sea, han creado un producto, han desarrollado una propuesta de valor, un servicio que se diferencia tanto de la competencia, a pesar de estar más o menos relacionado en la misma industria, que básicamente crearon una nueva industria en la cual es muy difícil para la competencia poder entrar, e incluso una vez que entraron poder alcanzarlos. El ejemplo que usa, sobre todo acá en la primera parte, cuando habla de la estrategia de océano azul y la creación de océanos azules, usa el ejemplo del Cirque du Soleil. Usa muchos ejemplos, pero el que primero utiliza es el Cirque du Soleil, que es un ejemplo que conocemos todos, cómo el Cirque du Soleil se logra diferenciar del resto y crea una propuesta totalmente innovadora y diferente a todo lo que existía. O sea, la marca Cirque du Soleil hoy por hoy es un sinónimo que trae muchas connotaciones positivas para la gente cuando escucha la frase Cirque du Soleil. Entonces ellos cuentan esto, cómo lograron desarrollar un concepto que sigue siendo un espectáculo que la gente va a ver, pero es un espectáculo que tiene características tan propias que básicamente ellos son su propia industria. O sea, hay circos en China que los han tratado de imitar, por ejemplo, pero claramente Cirque du Soleil es una marca hoy por hoy que les permite a ellos cobrar entradas mucho más altas que las competencias y aún así la gente los va a ver, porque hay una percepción subjetiva de valor muy grande. Entonces, lo que está haciendo Facebook en este caso es algo parecido, está tratando de ir por el lado de crear un océano azul. Netflix podríamos decir que también hizo lo mismo con el streaming, o sea, la acción de Netflix fue tal vez la más rentable de la década de 2010 a 2020 y tuvo sus justas razones porque Netflix crea la industria del streaming, o sea, se posiciona como líder indiscutible de la industria y le llevó años a la competencia poder alcanzar a Netflix. Hoy por hoy podemos decir que la industria del streaming ya no es un océano azul, es un océano rojo, donde ya la inversión que hacen las empresas en contenido es de miles y miles de millones, ya están todos los competidores más importantes, así que ya hoy no podemos decir que Netflix tenga una ventaja competitiva sólida y duradera. Sigue siendo una muy buena empresa, pero en absoluto va a ser lo que fue durante la década anterior. Facebook va por ese lado, va por el lado de decir, quiero crear una industria totalmente nueva que me va a permitir diferenciarme tanto de la competencia que le va a costar muchísimo a competidores como Apple, por ejemplo, que tiene inversiones en en realidad virtual, que le va a costar años poder alcanzarme. Entonces va por ese lado y obviamente que el mercado ante eso dice, quiero ver para creer. Si le llega a salir bien, va a ser algo enorme en cuanto a los ingresos que puede llegar a obtener Facebook, y si le llega a salir mal, la empresa sigue siendo una empresa tecnológica cuyos ingresos están creciendo a más del 30% anual, con márgenes de rentabilidad del 30%, que no tiene deuda, tiene 70.000 millones de dólares en caja y tiene ventajas competitivas en la industria de las redes sociales que nadie ha logrado superar hasta el momento, ni siquiera Google cuando lo intentó con Google Plus. Entonces, es una oportunidad interesante. Y obviamente
Acá tienen los 2 libros para descargárselos. Si quieren descargarse tan solo los mejores lo logran, para ver cuáles son las características de las empresas Quality Growth y la estrategia del Océano Azul, por si quieren leer de qué se trata esta estrategia. Es muy interesante, sobre todo si ustedes tienen una pyme, o también más aún interesante cuando quieren tratar de encontrar qué tipo de empresas que hoy tal vez son pequeñas y desconocidas están en camino de desarrollar una estrategia de Océano Azul, creando algún tipo de propuesta de valor que tal vez sea similar a la que existe en el mercado, pero con algunas características únicas que les permiten separarse completamente y, digamos, crear una industria en la que están ellos solos por bastante tiempo. Entonces, acá tienen los links para descargarse ambos libros. Como dice ahí, respeten mayúsculas y minúsculas, pausen el video si quieren para descargarse estos libros. Y bueno, y de esa manera van a tener cuáles son las características que yo creo que tienen que tener las empresas que tengamos en nuestro portafolio, por lo menos a un 70%. Y bueno, a ver, con respecto a Argentina, no puedo decir demasiado, la verdad es que sinceramente no ha pasado demasiado. Vamos a ver, por ejemplo, Galicia, que tuvo una mala semana. En general, todas las acciones argentinas tuvieron una muy mala semana. Cayeron bastante, medidas en dólares. Sobre todo porque, a ver, ¿qué está pasando? El contado con liqui del GD30, que podríamos decir es el contado con liqui que no está intervenido por el gobierno, está en 210 pesos. 210 pesos el contado con liqui del GD30. El Banco Central hoy viernes vendió 290 millones de dólares de reservas. O sea, los fundamentos de las finanzas de Argentina, del gobierno argentino, se siguen deteriorando. Entonces, cada semana está empeorando más. Es imposible sostener el tipo de cambio oficial sin reservas, con inflación al 50%, con la necesidad de hacer un acuerdo con el FMI, que claramente le va a pedir que ajuste el tipo de cambio oficial, con tarifas atrasadas y obviamente con gremios que van a estar presionando. Entonces, de nuevo, o sea, Argentina es alto riesgo. Si vamos a armar un portafolio de acciones argentinas, lo vamos a hacer en base a que consideramos que la oposición va a ganar las elecciones y que vamos a esperar lo necesario, si es necesario 2 años, para esperar a que los fundamentos de la economía argentina y de las empresas en particular mejoren, porque nos esperan 3 meses bastante complicados, bastante inciertos sobre todo, y al haber tanta incertidumbre es muy difícil ponerle un valor a una empresa argentina. Claramente que las empresas argentinas están extremadamente baratas medidas en dólares si consideramos un escenario futuro optimista en el cual la oposición gana las elecciones de 2023, pero todavía estamos bastante lejos para eso y por lo tanto solamente tenemos que comprar si estamos dispuestos a tolerar toda esa volatilidad. Así que yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.